Hola chicos y chicas, yo soy Carly y crocheteando ando. Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues ya estamos aquí con este nuevo proyecto que es este ponchito que está hecho con este estambre que es aterciopelado, como esponjoso y delicioso, que hace que estas prendas sean así como muy abrazables. No sé, ojalá lo pudieran ustedes así como sentir. Bueno, a ver, ¿con qué está hecho? Miren, está hecho con este estambre, es mi estambre de hilos y estambres Carly, que es el Betty Puff, que es este, ¿ok? Ahora, este estambre es súper rendidor porque aunque está así y pareciera que es grueso, en realidad es delgadito y es muy liviano. Este ponchito completito se llevó nada más 350 gramos. Si ustedes lo hicieran con cualquier otro tipo de estambre, como bebé o por ahí, o sea, otro acrílico, fácilmente se llevarían el doble. Este se llevó una madeja, casi dos madejas de este color café que es el predominante, una madeja y un poquito más, como unos 10-20 gramos del color trigo, y de color negro se llevó, no sé, unos 50 gramitos o poquito menos de media madeja, ¿ok? Todo está tejido con un gancho de 4,5 mm. Ahora, ya saben, si ustedes quieren ordenar mis estambres, lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp, no llamar por teléfono, mandar un WhatsApp a este número que está apareciendo aquí. También saben que este número es de una agencia de ventas, que yo solamente distribuyo mis estambres en México y que por aquí nunca les voy a contestar yo. Por aquí les pasan el catálogo, el método de envío, forma de pago, qué accesorios tenemos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si lo que quieren es ponerse en contacto conmigo es a través de mis redes sociales, que puede ser el Facebook, el Instagram o mi grupo de Facebook que se llama Crocheteando Andamos con Carly. Ok, toda la información tanto de hilos y estambres Carly como de mis redes sociales se las dejo aquí abajito en la cajita de la descripción y también en el primer comentario, ya ahí con los links en azul para que ya nada más le piquen y se les abra el WhatsApp o le piquen y se vayan a mis redes sociales. Me queda más que pedirles que se suscriban, que activen las notificaciones, que le den me gusta y que tengan mucha interacción con este video, que lo recomienden para que así YouTube me haga el favor de enseñárselo a muchas más personas y yo pueda seguir haciendo tutoriales. Así que ahora, sin más que decir, vamos a crochetear. Bien, como pueden ver aquí, la única medida que necesitan es la del ancho que lo van a querer. Yo lo único que hice fue poner mis bracitos extendidos, tomar esa medida y de ese tamaño hice mi cadenita inicial. Así que ustedes lo pueden hacer más chico o más grande, esto sí es totalmente a su gusto. Ahora sí, vamos a crochetear. Bueno, les voy a enseñar a hacer la puntada con este estambre que se ve mejor aquí en la cámara. Además de que pues la primera vuelta del poncho es negra, entonces con esto se va a ver mucho mejor. La puntada es múltiplo de 10 más 1, pero ya saben que yo nunca cuento cadenitas, entonces yo lo único que hice fue hacer una cadenita de los 120 centímetros y después todavía le dejé unas cuantas cadenitas de más. Pero si quieren irlos contando, pueden ir haciendo cadenitas de 10 en 10 y cuando ya tengan los centímetros que necesitan, entonces ya simplemente le ponen una cadenita de más, ¿ok? Yo voy a hacer cadenitas de más para enseñarles a cortar como siempre lo hago. Bien, ya tengo los centímetros que necesito y ahora lo que pueden hacer es marcar la tercera cadenita, miren, 1, 2 y 3, ¿ok? 3 cadenitas desde el ganchito. Y ahora vamos a hacer 6 cadenitas más, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más. Y ahora nos vamos a venir a esta que tengo marcada con un punto bajo, o simplemente pueden contar 9 cadenitas, ¿va? Si es que no tienen por ahí un marcador a la mano, ahí está. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3,
4 cadenitas y aquí en mi cadenita de base cuento 1, 2, 3 y en la cuarta hago un punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas y aquí cuento 1, 2 y en la tercera agarro mi lazada, voy a hacer una vareta. ¿Ok? Miren, vareta, punto alto, macizo, pilar, como sea que le digan en su país a estos puntos altos de 2 sacadas. Yo siempre les voy a decir varetas, ¿ok? 1, 2, 3 cadenitas, bajo, cuento 1, 2 y en la tercera punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir, ¿ok? Esta y esta. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Y aquí cuento 1, 2, 3 y en la cuarta punto bajo. Después 1, 2, 3. Agarro mi lazada. 1, 2 y en la tercera una vareta. Punto alto ahí de 2 sacadas. Después 1, 2, 3 y cuento 1, 2 y en la tercera punto bajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este arquito de 4 y después esta parte de aquí, toda la vuelta. ¿Ok? Vamos a terminar aquí. Ahorita les enseño. Vamos a terminar esta primera vuelta aquí. Miren, después del arquito de 4 es el punto bajo y las 3 cadenitas y la vareta. ¿Ok? Aquí terminamos la vuelta y a mí, bueno, me sobraron estas cadenitas que no las voy a cortar todavía. Voy a esperarme a la siguiente vuelta y si ya esta tira tiene los 120 centímetros, entonces sí ya las podemos cortar. ¿Ok? Si hicieron la cuenta exacta, entonces no les van a sobrar cadenitas. Bueno, vamos con la siguiente vuelta. Ahora, esta vuelta que acabamos de hacer es la vuelta número 2 de nuestro dibujo. ¿Ok? Porque vamos a empezar el dibujo a la mitad. Esta sería la tercera vuelta del dibujo, aunque ahorita pues es nuestra segunda vuelta. ¿Cómo la vamos a empezar? Con una cadenita y un punto bajo en el mismo punto, o sea, arriba de la varetita de la orilla. Una cadenita. Y aquí me voy a saltar este arquito, me vengo al arquito de 4 y aquí voy a hacer una vareta, una cadenita, una vareta, una cadenita, una vareta, una cadenita y así hasta que tengamos 6 varetas separadas por una cadenita. 4, ¿sí no? 1, 2, 3, 4. A ver, que las junto un poquillo. Su cadenita. 5. Una cadenita y 6. Así. ¿Ok? Una cadenita. Y me vengo aquí a la vareta que está aquí en medio. ¿Ven? Entre arquito y arquito hay una vareta aquí en medio. En la vareta hago un punto bajo. Una cadenita. Me salto este y me vengo al arquito de 4 aquí. Y en el arquito de 4 vuelvo a hacer lo mismo. Una vareta, una cadenita, una vareta, una cadenita y así hasta que tenga 6, punto bajo y en todos los arquitos de 4 vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces esto y esto es lo que vamos a repetir hasta el final. Bueno, aquí ya hice la última vareta de aquí del final, una cadenita y cuento aquí 1, 2 y en la tercera cadenita punto bajo. ¿Ok? Así. Ahora, aquí, fíjense que como este dibujo consta de 3 vueltas, ¿sí? No puedo estar reutilizando el hilo. Entonces, a mí se me hizo lo más fácil cortarlo. Aquí agarro, hago una cadenita, estiro
para tener un buen rabito que coser, o bueno, que esconder, y corto el hilo. ¿Ok? Así. Y empiezo la siguiente vuelta por acá. Ahora, quiero enseñarles, yo estoy haciendo una muestra chiquita. ¿Ven? Solo estoy haciendo 4. Pero en el grande, en este, miren, que ya está terminado, de hecho. De aquí, estos arquitos del final, me salieron 21 arquitos. Entonces, el total de cadenitas para los 120 centímetros con este estambre, con el gancho de 4,5, fueron 211 cadenitas. ¿Ok? Por si lo quieren considerar. Bueno, vamos entonces con la siguiente vuelta. También fíjense, aquí, cada ruedita voy haciendo cambio de color. ¿Ven? Vamos a ver cómo se hace el cambio de color. Entonces, aquí donde terminé mi vuelta, a ver, voy a amarrar el siguiente hilito. Y ahora sí voy a empezar con la vuelta número 1 del dibujo. ¿Ok? Que se hace igual, es la misma vuelta, solo que se empieza y se termina diferente. Porque en esta estamos empezando con una ruedita completa y con el siguiente vamos a tener solo media ruedita. Ahorita van a ver. Entonces, cuando vayamos a empezar las medias rueditas, vamos a empezar así. Ahora, yo voy a salir con una falsa vareta. Miren, las falsas varetas nos sirven para que los bordes queden bien rectitos, para que las uniones se vean más lindas, pero sobre todo le da una mejor apariencia al tejido, porque sí parece más una vareta que las 3 cadenitas con las que estamos acostumbrados a subir. Pero si no las quieren hacer, se les dificulta o de plano no las quieren hacer, cada vez que vean que yo hago una falsa vareta, bien lo pueden reemplazar por 3 cadenitas. ¿Ok? ¿Cómo se hacen las falsas varetas? Me meto en mi punto, que es el punto bajo, saco, estiro, no importa cuánto, detengo con cualquier dedito, le doy la vuelta, así, agarro hilo, lo saco por el único huequito que lo puedo sacar, y yo a estos dos siempre les pongo un marcador, para que cuando yo venga de regreso sepa dónde tengo que meter mi ganchito. Miren cómo los agarro, ¿ven? Estos dos que me quedan volando acá. Ahí está. Ajusto, así, a que tenga más o menos la altura de una vareta. Saco por estos dos y ya, ¿ven? Esto ya tiene más apariencia de vareta que las 3 cadenitas. Bueno, entonces yo hago mi falsa vareta o 3 cadenitas, como ustedes quieran, y después aquí entre este punto bajo de la orilla y la vareta hay una cadenita. En la cadenita, así, hago una vareta. En el siguiente espacio entre vareta y vareta, una vareta. En el siguiente espacio entre vareta y vareta, una vareta. ¿Ven? Me tienen que quedar 4, que son 3 de una orilla, 3 de la orilla y 3 que le corresponden al dibujo. Ok, bueno. Ahora, 1, 2 cadenitas, y aquí entre esta vareta y esta vareta, que son las de en medio, hago punto bajo. 1, 2 cadenitas, y aquí voy a hacer 6 varetas. Fíjense, entre esta y esta, una. En el siguiente espacio, entre vareta y vareta, 2. Aquí está la cadenita que viene al punto bajo de aquí en medio. Ahí, 3. Después está la cadenita que está entre el punto bajo y la primera vareta del otro arquito. 4. Entre vareta y vareta, 5. Entre vareta y vareta, 6. ¿Ok? 1, 2 cadenitas, y estas que son las 2 varetas del medio, en la cadenita hago el punto bajo. 1, 2 cadenitas y vuelvo a empezar. 1,
2, 3, 4. ¿Ven? Ya salté el punto bajo. 5 y 6. 2 cadenitas y en el siguiente punto bajo. ¿Ok? Y volvemos a empezar. Esta es la primera vuelta del dibujo. Bueno, y para terminar la vuelta, miren, ya hice el punto bajo que está aquí justo en medio de la ruedita de abajo. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas que le pertenecen al dibujo, ¿ok? Y la cuarta arriba aquí del punto bajo, que es de orilla, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente vuelta, que ya es esta primera vuelta que hicimos, pero se empieza diferente. Ok, de aquí vamos a salir con un punto bajo, entonces es una cadenita y un punto bajo. 2 cadenitas. Y me vengo a la última vareta de estas 4, a la última, y aquí hago un punto bajo. ¿Ok? 1, 2, 3 cadenitas y en el punto bajo una vareta. 1, 2, 3 cadenitas y en la primera vareta de las 6 que están aquí, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas y me vengo a la última vareta, a la sexta, aquí, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas y hago la vareta en el punto bajo y ya es repetir, ¿ok? 1, 2, 3 cadenitas a la primera vareta y 1, 2, 3, 4 cadenitas a la última vareta y 3 cadenitas, ¿ok? Al punto bajo, ¿ven? Es la primera vuelta, solo que ya le estamos sacando de aquí arriba de la ruedita, ¿ok? Vamos a decirle de la parte de abajo de la ruedita. Hay que repetir y les enseño a terminar la vuelta. Bueno, aquí ya hice la vareta, sus 3 cadenitas y es a la primera de estas 4, 1, 2 cadenitas y aquí en el punto del final, que puede ser la falsa vareta o la tercera cadenita si es que empezaron con cadenitas, punto bajo, ¿ok? Así. Estamos haciendo media ruedita, fíjense. Bueno, vamos con la última vuelta de este dibujo, ¿ok? De cuando hacemos media ruedita al principio. De aquí vamos a salir otra vez con una falsa vareta. Entonces otra vez estiro, detengo, doy la vuelta, saco por el único huequito que puedo sacar y yo a estos dos les pongo su marcador, ajusto, agarro mi lazada, saco por estos dos y ahí está mi falsa vareta. Ahora, en este huequito vamos a hacer las 3 varetas de aquí, ¿ok? Es una cadenita, 2, una cadenita y 3, una cadenita, ¿ok? Que es esta vuelta de aquí, ¿ven? Una cadenita y arriba de la vareta, saltándome estas cadenitas, arriba de la vareta, el punto bajo, una cadenita y aquí ya está más fácil de verlo porque está arriba de la ruedita, que es la cadenita de 4, hacemos las 6 varetas separadas por la cadenita. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Ahí están. 6 varetas, todas separadas por una cadenita. Una cadenita. Y arriba de la vareta, punto bajo. Una cadenita. Y aquí vuelvo a empezar. ¿Ok? Entonces, miren que ya se hizo aquí la ruedita. Vamos a seguirle y nos vemos para finalizar la vuelta. Y aquí al final ya tengo el punto bajo, la cadenita que están aquí arriba de la vareta. Agarro mi lazada y aquí en estas dos cadenitas con las que empezamos, hacemos una, su cadenita, 2, su cadenita, 3, sin cadenita, nos venimos aquí al punto bajo con el que empezamos y hacemos la vareta de la orilla. ¿Ven? Esta es media ruedita. Ahora, aquí, si se fijan, el hilo me quedó de este lado, por eso es que aquí cuando cambié el hilo, aquí está el rosita. Por eso es que les digo que no podemos como seguirle con el mismo hilo. Entonces vamos a hacer una cadenita de remate, un rabito largo para poder esconder el hilo. Ahí está. Y aquí anudamos nuestro siguiente color. Bueno, yo anudé mi hilito aquí en la primera vareta, ¿ok? Y les voy a enseñar a hacer la vuelta número 1 de cuando hacemos esta ruedita completa al principio, ¿ok? Que es la que no hicimos aquí, ¿va? Entonces, desde aquí, desde la primera vareta, hago una cadenita y un punto bajo en el mismo punto, en la misma vareta. 2 cadenitas, agarro mi lazada y aquí luego tengo otra vareta pegadita. Ya ven que aquí no hice cadenita de separación. Entonces en la que sigue, o sea, entre la segunda y la tercera, que sí tiene cadenita de separación, ahí empiezo con una, en la siguiente separación 2. Aquí ya es el punto bajo, ven, la cadenita que va al punto bajo, ahí, 3, salto el punto bajo en la cadenita, 4, a ver, 5 y 6. Ok, 2 cadenitas y aquí en las 2 del medio, punto bajo, una cadenita y vuelvo a empezar. 1, 2. Acuérdense que esta, la primera vuelta, no lleva cadenita de separación, ¿ok? Nada más lleva las 2 cadenitas aquí cuando nos pegamos acá. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, 2 cadenitas a la de en medio, que es la cadenita que queda justo en medio de todo este circulito. 2 cadenitas y otra vez empiezo a contar las 6. ¿Ven? Esta vuelta, que es la número 1, es igualita a la número 1 de acá, solo que aquí empezamos haciendo un circulito completo. Voy a terminar la vuelta y se las enseño. Bueno, aquí acabé de hacer las 6 varetas, ¿ok? Y me quedan estas 2 varetas pegaditas. Hago una, 2 cadenitas y un punto bajo aquí a la falsa vareta o a la tercera cadenita, como sea que ustedes hayan empezado. ¿Ok? Así. Vamos con la siguiente vuelta, que es esta, la primera que hicimos. Pero como aquí ya estamos saliendo del dibujo, la empezamos diferente, ¿va? Ok. Bueno, de aquí yo voy a salir otra vez con una falsa vareta. Entonces estiro, doy la vuelta, saco, pongo mi marcador, ajusto,
saco por estos dos y es 1, 2, 3 cadenitas y me vengo a la primera de las 6, a la primera vareta, y aquí hago punto bajo. Después 1, 2, 3, 4 cadenitas, me vengo a la última vareta, punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y en el punto bajo la vareta. 1, 2, 3 cadenitas a la primera vareta. 1, 2, 3, 4 cadenitas a la última vareta. 1, 2, 3 cadenitas al punto bajo. ¿Ok? Y repetir. ¿Ven? Es la primera vuelta. Ahora sí, termino la vuelta. Aquí al final ya hice las 4 cadenitas con su punto bajo a la última vareta. 1, 2, 3 cadenitas al punto bajo con el que empecé la vuelta pasada. Una vareta. ¿Ok? Así. Ahora, ya la siguiente vuelta es esta que hicimos. ¿Ok? Que sería la segunda vuelta que hicimos aquí. Vamos a ver, nada más por no dejar, cómo la empezamos y cómo la terminamos. De aquí hacemos una cadenita y un punto bajo en la vareta de la orilla. Ok, así. Aquí. Una cadenita y adentro de estas 4 empezamos a hacer una vareta, una cadenita, una vareta, una cadenita y así hasta que tengamos las 6, ¿verdad? Y 6. Una cadenita al punto, aquí punto bajo en la vareta, una cadenita y ya le seguimos. Ok, vamos a ver cómo se acaba la vuelta. Bueno, y aquí al final ya hice las 6 varetas, ok, separadas de su cadenita que van en esta ruedita, su cadenita, y nos venimos acá a la falsa vareta o a la tercera cadenita, como sea que hayan empezado, con un punto bajo. ¿Ok? Una cadenita y corto el hilo. ¿Va? Entonces ahora doy la vuelta y anudaría mi siguiente color aquí. Y estas son las vueltas que tenemos que repetir. ¿Ok? Una donde empezamos con media bolita y otra donde empezamos con la bolita completa. ¿Va? Así le vamos a seguir. Bueno, yo aquí le voy a dejar, miren, desde aquí abajo hasta acá tiene 45 centímetros, ¿ok? Y vamos a marcar el motivo de en medio. Miren, a mí el de en medio es un circulito, ¿ok? Pero puede ser que queden en medio entre 2 circulitos. Todo depende de la cantidad de circulitos que tengan en su última vuelta. Si la cantidad de circulitos que tengan es un número par, entonces van a quedar en medio. Y si la cantidad de circulitos es un número impar, entonces van a tener un circulito en medio. No importa, ustedes van a marcar la mitad, ¿ok? Ya sea aquí o aquí, donde sea. Vamos a medir aproximadamente 10 centímetros, ¿ok? El cuello puede ser un poquito menos de 20 o un poquito más de 20. Entonces, de aquí, de la parte de en medio, mido 10 centímetros y me queda perfecto aquí arriba, ¿ven? Así que nos vamos a pegar de la parte de arriba. Entonces voy a marcar este. Y ya sé, del otro lado me voy a brincar uno y marco el siguiente. ¿Ok? Allí. Y ahora sí, de aquí a aquí va a ser mi cuello. Y otra cosa es que nos vamos a parar en una sola vuelta del cambio de color, ¿ven? En esta. Ahora voy a empezar mi vuelta como sigue. ¿De qué lado es? Este. Aquí. Voy a hacer mi vuelta que sigue, que es la que empareja, ¿ok? Esta.
Y cuando llegue al primer marcador, que es donde vamos a separar el cuello, donde vamos a marcar el cuello, aquí nos vemos. Bueno, ya llegué aquí al primer marcador, hice las 4 cadenitas y aquí pues nos toca hacer las 3 cadenitas y la vareta, ¿verdad? Entonces eso vamos a hacer. 1, 2, 3, la vareta aquí al punto bajo. 1, 2, 3. Aquí a la primera vareta, otro punto bajo y las 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Pero esta sí la voy a volver a marcar, ¿ok? Así. Y ahorita parece que todo va igual, pero no, porque aquí llego a la primera vareta. A ver, déjenme que le atino. Voy a hacer 1, 2 cadenitas y todos los que están aquí en medio en el cuello, ¿sí? Solamente son 2 cadenitas y en el punto bajo otro punto bajo. ¿Ok? Así. 1, 2 y me vengo aquí a la vareta otra vez. ¿Ok? Aquí es como si fuéramos a hacer esto de aquí, pero lo vamos a hacer así. ¿Va? Otra vez. 1, 2, 3, 4. Aquí a la última vareta de las 6. 1, 2. Este marcador es el del centro, no es el del otro lado del cuello. Este lo voy a quitar nada más. 2 cadenitas y en el punto bajo. 1, 2. Aquí a la primera vareta. 1, 2, 3, 4. Aquí ya nos la aventamos todos juntos. Aquí. 1, 2, al punto bajo. 1, 2, a la primera vareta. Allí. 1, 2, 3, 4. Aquí llego, este ya es el siguiente marcador, ¿ok? Entonces aquí sí llego a la vareta con las 4. 1, 2, 3. Y aquí sí lo voy a hacer normal, ¿ok? Y ya de aquí ya lo hago normal todo el resto de la vuelta, ¿ok? Ya no vamos a hacer esto del cuello, ya lo vamos a seguir haciendo así, como lo hemos venido haciendo toda la prenda. Ok, este ya lo voy a quitar. Aquí su punto bajo y este también lo voy a marcar. Ok, bueno, entonces ya le vamos a seguir haciendo así normal toda la ida y cuando venga de regreso aquí, justo aquí, nos vemos, ok, porque ya nada más vamos a tejer el lado, este lado de la prenda. Ok, ahorita lo único que hicimos fue marcar el cuello, que va a ser de aquí a aquí, con esta puntada especial que hicimos. Y ahorita voy, regreso y ya nada más voy a tejer este lado, otro circulito más, después vamos a tejer el otro lado y ya después nos volvemos a emparejar, ¿va? Entonces aquí nos vemos. Bueno, ya llegué aquí a la varetita que tengo marcada, ¿ven? Hice toda mi ruedita de las varetas, con las varetas y las cadenitas. Aquí me toca hacer una cadenita y justo en esta vareta hacer el punto bajo, ¿ok? Bueno, ahora aquí ya voy a darle su cadenita, corto el hilo, si es que así lo están haciendo, y aquí ya le voy a amarrar el otro color para tejer de aquí para allá. Aquí está, ya amarré mi hilito y de aquí, si esta es una ruedita completa, pues me toca empezar como si fuéramos a hacer pues media ruedita, ok, que es, yo salgo con una falsa vareta, ok,
estiro, doy la vuelta, saco, le pongo su marcador o 3 cadenitas como ustedes quieran, ajusto, saco y aquí hago una aquí, ok, acuérdense aquí en la cadenita, y otras 3, más bien otras 2 para que sean 3 en total, aparte de la orilla, ok, en total son 4, 3 que ya son la puntada y la de orilla, y ya me sigo haciendo mi vuelta, ok, 1, 2, en el siguiente huequito, 1, 2, y después las 6 que van juntitas, 1, 2, 3, 4, 5, ay Dios, y ya no tengo hilo, a ver, espérenme, ahí está, 6, 1, 2, y aquí el punto bajo. O sea, ya sigo con esta vuelta normal. Y ahora aquí ya la tenemos marcada para seguir empezando y terminando este lado de acá, ok, hasta que esto tenga entre 5 y puede ser hasta 10 centímetros, dependiendo también de lo ancho que vayan a querer el cuello, ok. Entonces yo le voy a seguir y al ratito nos vemos. Yo solo hice una vuelta de rueditas de estas del otro color, en color trigo, y miren, de aquí a aquí justo son un poquito más de 5 centímetros, que está muy bien. Bueno, ahora esta vuelta la terminé acá, ya corté el hilo. Ahora, para empezar el otro lado, le voy a dar vuelta porque tenemos que empezar aquí, ok, justo donde está el otro marcador del cuello, ¿ven? Aquí y acá. Entonces aquí voy a anudar mi hilito. Aquí está, ya anudé mi hilito en esta varetita que era la que tenía marcada. Y como aquí vamos a hacer una ruedita completa, ok, entonces es una cadenita, ¿sí? Ya la hice, y un punto bajo. Para empezar, 2 cadenitas y empiezo aquí a completar mi ruedita. ¿Ven? Acuérdense, adentro de la ruedita con una vareta, una cadenita, una vareta, una cadenita, hasta que sean 6. Y así voy a terminar esta. Voy a hacer la ruedita del otro color, igual respetando aquí cómo tenemos que empezar, ok. Esto ya lo sabemos hacer. A ver, ¿dónde empezamos? Aquí. Esto ya lo sabemos hacer. Para la siguiente vuelta voy a empezar solo con media ruedita de blanco, o bueno, de cremita, ok. Y cuando termine la ruedita, entonces nos vemos. Bueno, ya acabé el otro lado, igualito, es la ruedita aquí. En este lado de acá nos queda el hilito de este lado, ok. Y para empezar la siguiente vuelta, esta, que es con la que vamos a unir otra vez, la tenemos que empezar de este lado, que es donde terminamos la ruedita, pero del lado del extremo, pues. Entonces aquí es donde voy a anudar mi hilo. Aquí está, ya lo anudé. Y ahorita nos toca empezar con media bolita. Entonces de aquí yo voy a salir con una falsa vareta o 3 cadenitas, como ustedes quieran. O sea, esta es la vuelta normal, ¿ok? Hasta llegar al cuello. A ver, mi falsa vareta. Ajusto. Vuelvo a ajustar. Aquí justo en esta cadenita es una, después 2, en medio, así. Es la misma vuelta. Y me falta una aquí en medio. 3, 2 cadenitas, otra vez en el siguiente espacio, punto bajo. Y bueno, esta vueltita ya no la sabemos. Así le vamos a seguir hasta que lleguemos aquí al cuello,
Bueno, aquí ya casi llego al cuello, ya traigo las 6 varetas y acuérdense, para acabar son 2 cadenitas y un punto bajo aquí. Es como si estuviéramos terminando la vuelta, ¿ok? Esta vuelta de aquí. Ahora, de aquí vamos a ver cuántas cadenitas vamos a montar. Miren. Vamos a contar cuántas rueditas vamos a hacer en el cuello. En mi caso son 4, miren. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora, por cada ruedita son 10 cadenitas. Entonces es 1, 2, 3, 4 por 10, 40. Y le vamos a quitar una vareta. ¿Ok? Entonces, en total voy a montar 39 cadenitas. Así saquen ustedes sus matemáticas. Las cadenitas que no les queden apretadas, ¿ok? Entonces voy a hacer mis 39 cadenitas y nos vemos para pegarnos acá. Ya tengo mis 39 cadenitas y aquí me voy a pegar en la primera vareta del otro lado del cuello. A ver, que creo que lo agarré complicado. Ahí está, con un puntito bajo, ¿ok? Y de aquí ya sigo con mi vuelta. 1, 2, y aquí, acuérdense, estas dos están pegaditas y empezamos con las varetas, ¿ok? 2, 3 y así. Las 6 varetas. Sigo con mi vuelta normal. Me voy a regresar con la vuelta que sigue. A ver. Miren. De aquí ya me sigo con mi vuelta. Me regreso con la vuelta que le toca, que es la que empareja. Y nos vemos aquí para ver cómo vamos a montar otra vez arriba de estas cadenitas. Bueno, aquí ya casi llego al cuello. Traigo las 4 cadenitas con el punto bajo aquí a la vareta, que así viene mi vuelta. Aquí vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Al punto bajo, ¿ok? Al último punto bajo de aquí del cuello. O bueno, de este lado del cuello. Y aquí vamos a hacer la misma vuelta que hicimos al principio, ¿ok? 1, 2, 3. Y aquí cuento 1, 2. Y en la tercera, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y aquí acuérdense es 1, 2, 3. Y en la cuarta, punto bajo. 1, 2, 3. Y aquí cuento 1, 2. Y en la tercera, la vareta. 1, 2, 3. Y acá abajo contamos otra vez 1, 2. Y en la tercera, punto bajo. Y otra vez 1, 2, 3, 4. Y acá 1, 2, 3. Y en la cuarta, a ver aquí, es que como esto brilla mucho con la cámara, a ver, espérenme. 1, 2, 3. Y aquí esta, la cuarta, el punto bajo, ¿ok? Igualito que como lo hicimos en la primera vuelta. Y así le vamos a seguir hasta llegar al otro lado del cuello. Aquí nos vemos. Bueno, aquí ya hice el último huequito de 4, las 4 cadenitas, punto bajo, me quedan 2 cadenitas acá. Hago sus 3 varetas, 1, 2, 3. Agarro mi lazada porque voy a hacer la vareta acá sobre el punto bajo del principio, ¿ok? Este de aquí. Y ya sigo con mi vuelta, ¿ok? 1, 2, 3. Aquí, a la primera vareta. Y 1, 2, 3, 4. A la última vareta de las 6. Y 1, 2, 3. Aquí al punto bajo. O sea, ya sigo con mi vuelta esta de cadenitas. Ahora yo voy a seguir, regreso y nos vemos aquí, aunque esto ya lo sabemos hacer porque es igualito a la segunda vuelta que hicimos. Bueno, ya casi llego al cuello, miren, ya hice la ruedita de este lado, ya hice la cadenita después de la última vareta y aquí
pues me toca en esta vareta que es la de la orilla hacer el punto bajo. Nada más déjenme la agarro bien. A ver. Aquí, ahí está. Una cadenita. Y acuérdense, aquí nos saltamos nos vamos directo al huequito de 4 y aquí volvemos a hacer la ruedita, que es una vareta, una cadenita, una vareta, una cadenita y así hasta tener 6 varetas separadas ahí de una cadenita. A ver cuántas llevo. 1, 2, 3, 4, 5. La última, su cadenita, y me vengo a la vareta que está aquí en medio. A ver, aquí hago el punto bajo, ¿ok? Y vuelvo a empezar. Entonces acá van a hacer la última ruedita aquí, ¿ok? Su cadenita y ya hacen el punto bajo aquí y en el siguiente vuelven a empezar. O sea, esto ya nos quedó parejo. Nuestra vuelta ya quedó pareja, completa. Bueno, entonces de aquí ya le siguen con su vuelta y van a hacer de aquí para allá las mismas vueltas que hayan hecho de aquí para acá con la misma secuencia y los mismos colores, ¿ok? Pero esto es importante. Tienen que probarse aquí, ya desde aquí o terminando esta vuelta, tienen que probar que esto les pase por la cabeza y que además no les quede muy pegado al cuello, ¿ok? ¿Qué pasa? Que lo sienten demasiado pegado o que apenas les pasa por la cabeza. Entonces lo que tienen que hacer es o bien tejer más aquí, o sea, darle otra vuelta de café y luego otra de blanco, o regresarse y agarrar más rueditas de cuello, ¿ok? Destejer y agarrar más rueditas de cuello. No queda de otra, ¿ok? Yo creo que dándole los 20, un poquito más de 20 centímetros aquí y aquí de 5 a 8 centímetros le tiene que funcionar a cualquier persona. Pero si no, pues no les va a quedar de otra más que regresarse o tejerle un poquito más aquí, ¿ok? Bueno, ahora sí, nos vemos cuando yo ya haya acabado la parte de allá. Bueno, ya que hayamos terminado aquí del cuello para abajo las mismas vueltas que hicimos del otro lado, vamos a aprender a hacer esta orillita que yo ya la hice, que es aquí con el negro. ¿Ven? Esta de aquí. Y se las voy a enseñar a hacer con la muestrita chiquita. Bueno, miren, así va mi muestrita chiquita. Aquí empezamos y voy a suponer que este es el color negro. Entonces voy a terminar también con el color negro. Vamos a hacer la primera vuelta, ¿ok? Y en la segunda vamos a hacer algo muy parecido a lo que hacíamos en el cuello. Y aquí al final hice las 4 cadenitas a la primera vareta con su punto bajo, 2 cadenitas, y aquí en vez de terminar la vuelta con una vareta, la vamos a terminar igual, solo con un punto bajo, ¿ok? Y ahora, lo que sigue es hacer unas cuantas vueltitas de puntos bajos, cuantas las que ustedes quieran. Yo solamente hice 2, miren, es una cadenita y arriba del punto bajo. En estas cadenitas de 2 puntos bajos, arriba del punto bajo, y en la cadenita de 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. En el punto bajo, en las cadenitas de 2 puntos bajos, en el punto bajo, en la cadenita de 2 puntos bajos, en el punto bajo, y después ya sigue otra vez una de 4, ¿ok? Entonces así le seguimos hasta acabar la vuelta. Aquí al final hice los 2 puntos bajos de la cadenita y un punto bajo arriba del último punto bajo. Me estoy trayendo otro hilo, ¿ok? Y después le di otra vuelta de puntos bajos, pero ya es mucho más fácil porque ya nada más es pues un punto bajo arriba de otro punto bajo, ¿ok? Punto bajo en el primero y así punto bajo arriba de cada punto bajo.
¿ok? Y esto, bueno, pues lo pueden hacer tan grueso como ustedes quieran. ¿Ven? Al final, aquí, dejen sus rabitos largos para poderlos esconder bien, más bien, no coser, sino esconder bien. Ahorita les voy a enseñar a esconderlos, ¿ok? Ahora, del otro lado, aquí, así empezamos, ¿ok? A mí me sobraron estas cadenitas. Les voy a enseñar a cortarlas y cómo vamos a terminar esta parte de aquí. Bueno, entonces si ustedes son como yo y no les gusta contar cadenitas y les sobraron cadenitas, lo único que tienen que hacer es cortarlas, no demasiado cerca, ¿ok? Y después, ya sea con el ganchito o una agujita, ir sacando así, de buclecito en buclecito, ¿ven? Hasta llegar a una antes de donde estoy agarrado, ¿ven? Aquí hay una y dos. Entonces todavía esta la voy a sacar. Y ahí está, ¿ven? Ya que está así, simplemente jalo mi hilo, aprieto y ya me quedo agarrado ahí de la última cadenita. ¿Ven? Y ya. Parece que de aquí empezamos y no pasó nada. Bueno, entonces de aquí vamos a checar que sea, miren, aquí tengo las cadenitas por el derecho de un lado y desde el otro lado, aquí, ven, están por el derecho, hay que poner esta por el revés, así. ¿Para qué? Para que las cadenitas así nos queden del derecho del mismo lado. Entonces de este lado tenemos las cadenitas, ¿se acuerdan que habíamos dejado por aquí unas cadenitas que les dije pongan su marcador? Bueno, me voy a venir justo ahí a donde habíamos puesto el marcador, que es la tercera cadenita, ven, de aquí abajo, 1, 2, 3. Y aquí es donde voy a amarrar el hilo. ¿Para qué? Para que me queden 3 aquí y 3 para acá. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado, ¿ok? Aquí voy a salir con una cadenita y un punto bajo en la misma cadenita. Después aquí me quedan 2 cadenitas, 2 puntos bajos, 1, 2. Aquí en el huequito de donde está saliendo este punto bajo, punto bajo. En estas cadenitas, que aquí solo tenemos 3, pero de todas maneras vamos a meter los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí, que es el punto bajo donde están saliendo estas de acá, en la cadenita que nos queda acá abajo, ahí me meto y hago punto bajo. En las cadenitas de 2, 2 puntos bajos. Aquí, que es el huequito que me queda de donde saqué la vareta, punto bajo. En las cadenitas de 2, 2 puntos bajos. Ahí, en el huequito este, punto bajo, que es el del punto bajo de aquí. Y en estas, que solo tienen 3, vamos a meter de todas maneras 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Esto de meter los 4 puntos bajos es para que nos queden los mismos puntos que tenemos en el otro lado. Así le seguimos. Ahí están, termino todos mis puntos bajos de este lado. Una cadenita. Dejo este larguito para poder esconderlo. Y corto el hilo. ¿Ok? Ahora miren. Así se ve la terminación en este. ¿Ok? De un lado y del otro. ¿Ok? Bueno, ahora, yo ya no le di ninguna terminación aquí a los costados, ¿ven? Me encantó cómo se ve así. Sí tenía pensado darle unas vueltas de negro, ¿ok? Todo alrededor, pero cuando lo vi así ya me pudo fascinar, entonces lo dejé así. Ahora, esta terminación así de rectita y de linda como la están viendo, se consigue con las falsas varetas. Si ustedes hicieron las varetas de 3
cadenitas, muy probablemente se vean saltadas, ok, se vean como bultitos. Entonces sí tendrían que darle una terminación pues de puntos bajos. ¿Cómo lo harían? Harían un punto bajo en los puntos bajos y 2 puntos bajos abrazando la vareta, ¿ok? Yo les recomiendo que lo practiquen que practiquen las falsas varetas porque vean qué lindo queda y sí nos evitamos tener que hacer otra terminación. Ahora les voy a enseñar, miren qué bonito se ve. Les voy a enseñar cómo escondo yo los hilos para que también se vea de esta manera, miren, de los dos lados, ¿ven? Bueno, vamos a escoger nuestro lado de derecho, que yo lo único que hice fue escoger estas cadenitas, ¿ven? Que quedan por el derecho y aquí quedan por el revés. Entonces dije, bueno, pues este va a ser mi lado de derecho. Entonces voy a esconder los hilos por la parte de atrás. Así. Aquí ya me quedaron por atrás, ¿ven? Bueno, ahora, fíjense bien. Cuando nosotros vamos a unir granis, ¿sí? Vamos a unir piezas, usualmente queremos agarrar ya sea la cadenita de enfrente o la cadenita de atrás o las dos cadenitas con una aguja. Entonces se usan estas agujas estambreras que son gruesas y además no tienen punta, ¿ok? Esto es para no meternos en la fibra y poder agarrar el estambre completo. Entonces usamos este tipo de agujas o este tipo de agujas que tienen el mismo funcionamiento. A mí estas no me gustan tanto, ¿ok? Porque sí se llegan como a atorar, pero bueno, también estas funcionan. Pero cuando voy a esconder hilos, utilizo estas agujas, que es una aguja de canevá cortita, que sí tiene punta, que esta puntita sí tiene filo, ¿ven? Ahí está, sí tiene filito y sí pica. ¿Por qué uso estas? Porque con estas puedo meterme en la fibra del estambre. Hay un mini bichito aquí. Puedo meterme en la fibra del estambre, ¿ven? Así, en medio. Y de esta manera ya no se nos salen los hilos, ¿va? O sea, no se desteje, no se descose. O como lo quieran ver. ¿Cómo le hago? Miren, yo las meto así. ¿Ok? Y aquí, que este es el lado de revés, lo único que voy haciendo es metiéndome. A ver, vamos a ver que se vea lo mejor posible. Por ejemplo, este es rosita, entonces me voy a meter aquí, en este rosita. Saco. Ahí está. Otra vez porque se me vuelve a salir. Por eso les digo que dejen largos sus rabitos para que con la aguja no les cueste trabajo. Me vuelvo a meter por aquí. Ahora, como ya tiene un nudito aquí, entonces no es tan necesario que hagamos muchas metidas y muchas sacadas, ¿ok? De aquí me regreso. Así. Sobre el mismo color, ¿ven? Ahí. Y aquí ya corto el hilo. Y lo mismo voy a hacer con esta. Con esta está un poquito más sencillo. Con esta. Está un poquito más sencillo porque tenemos el mismo color acá. ¿Ven? Ahí está. Entonces me meto. Igual de aquí me vuelvo a regresar. Procurando meterme en la fibra del estambre. ¿Ven? Así. Y de esa manera, bueno, aquí me faltó jalarle un poquito cuando me metí. De esa manera esto ya no se nos va a descoser ni a volver a salir el hilito nunca, ¿ok? Porque me estoy metiendo en la fibra del estambre, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver cómo hacemos el cuello. Bien, pues aquí en el cuello escojan un lado el que más les guste. A mí me gusta cerrar los cuellos en la parte de atrás de la espalda, porque pues esto usualmente nos lo tapa el pelo, ¿ok? Y vamos a amarrar un hilito, miren. Bueno, estas son las cadenitas que montamos en el cuello, ¿ok? Y de aquí para acá sacamos la segunda parte de la prenda. Entonces, aquí yo me estoy metiendo justo en un hoyito de la cadenita de donde está saliendo esta, que es en medio, ¿ok?
Y vamos a hacer puntos bajos igual que como lo hicimos en la parte de abajo, igualito. Ok, entonces aquí es una cadenita y un punto bajo para empezar. En las cadenitas de 2 hacemos 2 puntos bajos. Aquí en el huequito de donde está saliendo este punto bajo, hacemos punto bajo. Déjenme ver si puedo acercar más la cámara. Ahí sin que se distorsione. ¿Ven? En ese punto bajo. Aquí que son 3 cadenitas, de todas maneras, acuérdense, metemos 4 puntos bajos. 3, 4. Aquí, en la siguiente, punto bajo. Y en las cadenitas de 2, 2 puntos bajos. ¿Ok? Igualito que como se los expliqué para la parte de abajo. Y así le vamos a seguir y hasta que lleguemos aquí. Bueno, aquí ya hice los 4 puntos bajos, ¿ok? De este último circulito. Y aquí tenemos 3 cadenitas, que son las 3 cadenitas que usamos para bajar, ¿ok? Aquí y sacar la vuelta. Entonces, sobre estas 3 cadenitas, vamos a hacer solo 2 puntos bajos. 1, 2. Y acá voy a tener una vareta, un punto bajo y una vareta, ¿ok? Que es este lado de aquí, de la ruedita que nos queda aquí al centro del cuello. Entonces, adentro de la vareta, que es esta, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. En el punto bajo del centro, aquí me meto al punto bajo, a ver. Aquí, ahí está. Un solo punto bajo. Y sobre la última vareta, 2 puntos bajos. Así. ¿Ok? Y del otro lado, aquí todavía nos queda una vareta más de orilla. Hacemos 1, 2 puntos bajos. Y después, a ver, déjenme me acomodo. Estas ya son las 3 cadenitas, ¿ok? Que son las con las que bajamos para el otro lado. O subimos, no sé. Pero son las 3 cadenitas que ya son parte de la puntada. Entonces hacemos 1, 2 puntos bajos. Y aquí ya hago las 4 puntos bajos. Los 4 puntos bajos. 3, 4. Y aquí sí hay que checar donde está el punto bajo. Hacemos punto bajo. Y sobre las 2 cadenitas, 2 puntos bajos. ¿Ok? También igual como se los enseñé ahorita para la parte de abajo. Así. ¿Va? Puntos bajos. Ahora, van a hacer lo mismo del otro lado. De este lado de acá. Quedan los mismos puntos. Y le seguimos hasta donde empezamos la vuelta, que es aquí. Bueno, y para terminar, pues hice los últimos 2 puntos bajos en estas cadenitas. Hacemos un puntito deslizado al siguiente punto, ¿ok? Y de aquí vuelvo a salir con un punto bajo arriba de este punto, ¿ven? A ver, ahí. Y nos vamos haciendo punto bajo arriba de punto bajo, 2 vueltas, igual que como lo hicimos abajo. Sin ninguna excepción, todos los puntos bajos y al final ya nada más un puntito deslizado aquí. Al final solo tenemos que hacerle un puntito deslizado, cortar el hilo, esconder nuestros hilitos y solo queda estrenar este hermoso ponchito. Recuerden suscribirse, darle like, activar las notificaciones con la campanita, comentarlo. Toda interacción que tengan con esta publicación me ayuda mucho para que yo pueda seguir haciendo tutoriales. Y recuerden, yo soy Carly y crocheteando ando.